en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Hola a todos y bienvenidos a este espacio. Hoy hablaremos sobre el trastorno de la bipolaridad tipo 1, un tema rodeado de muchos mitos, pero que tienen un gran impacto en la vida de quienes lo experimentan. Para iniciar esto, pensemos en una escena por un momento. Una persona toma y vende su carro casi nuevo por una cantidad muy baja de dinero, sin pensarlo mucho, como si fuera esto una gran idea. Que además lleva varios días durmiendo poquísimo. No es que quede despierta estudiando y al día siguiente esté destruida. No, duerme 2 o 3 horas y se levanta diciendo que se siente increíble con energía de sobra. Y para completar, está convencida de que tienes planes enormes, abrir 3 negocios, resolver problemas gigantes, hablar con personas importantes, hacer en una semana lo que normalmente le tomaría meses. Y bueno, si escuchamos ese ejemplo, alguien podrá decir, bueno, está súper motivada, pero cuando lo vemos ya con calma, parece una pregunta tipo, ¿esto es motivación o es algo de que ya salió de control? Lo que hoy vamos a hablar es de eso. Vamos a explicar únicamente lo que es el trastorno bipolar 1. No vamos a meternos en todos los trastornos del estado de ánimo, ni en todos los tipos de bipolaridad. El centro de ese episodio es bipolar 1. Y lo vamos a hacer pensando en personas que no saben nada de psicología, o sea, si nunca has leído el DSM-5, si no sabes qué significa manía, hipomanía o episodio del estado de ánimo, tranquilo, lo vamos a explicar paso por paso. Y bien, algo importante a aclarar desde el inicio es que este podcast no sirve para diagnosticar a nadie, no es para que nos escuchen y digan, dos síntomas coinciden, es decir, yo tengo esto o mi amigo tiene esto. No, esto sirve solo para entender mejor de lo que estamos hablando cuando decimos trastorno bipolar 1. También sirve para dejar de usar la palabra bipolar, como si significara hoy cambie de opinión o amanecí de mal humor. Ese uso común confunde y también puede ser ofensivo para personas que realmente viven con ese diagnóstico. Entonces, vamos a ir de lo más básico a lo más importante. Primero, ¿qué es el estado de ánimo? Luego, ¿qué es trastorno bipolar 1? Y después, ¿qué es el episodio maníaco? Porque ahí está la clave. Y bien, esa palabra central es la del día de hoy, manía. No es el sentido de que tengo la manía de ordenar mi cuarto, sino la manía como un episodio clínico serio del estado del ánimo. Para entender bipolar 1 hay que empezar por algo sencillo. El estado de ánimo no es lo mismo que una emoción del momento que un estado de ánimo. Una emoción puede ser rápida. Por ejemplo, te asustas porque escuchas un ruido fuerte, te enojas porque alguien te habló mal o te alegras porque te dieron una buena noticia. Exacto, la emoción aparece por algo concreto y puede cambiar relativamente rápido. El estado de ánimo de estas personas es como el clima, por así decirlo. Es más duradero o más de fondo. Y bueno, a mí me sirve esta comparación. Una emoción es como el tiempo de hoy. Hoy llueve, mañana sale el sol, pero el estado de ánimo se parece más al clima de una región. Es el tono general que se mantiene durante días, semanas, incluso meses. Entonces, sentirse triste una tarde no significa tener un trastorno. Estar feliz por una buena noticia tampoco significa manía. Y estar irritable porque dormiste mal tampoco significa automáticamente tener bipolaridad. Ya, en psicopatología no se diagnostica por una emoción suelta, se mira como duración, intensidad, cambio respecto a cómo se suele ser la persona, consecuencias en su vida y que no se explique mejor por otras sustancias, medicamentos u otra condición médica. Dicho más simple, pues decimos que no basta con me sentí raro. Tiene que haber un patrón fuerte sosteniendo y con un impacto real. Por eso, el DSM-5 y la guía clínica insisten tanto en la duración y en la disfunción. La pregunta no es solo qué siente la persona, sino también cómo dura, cuánto dura, qué tan intenso es y qué consecuencias trae. Y aquí parece el primer malentendido social, decir soy bipolar, porque en la mañana estaba triste y en la tarde feliz. Eso no describe el trastorno de bipolaridad 1, eso describe cambios normales del día, reacciones a cosas que están pasando o incluso estrés. En bipolar 1 el cambio no es simplemente pasar de alegría a tristeza. Lo central es que exista al menos un episodio maníaco y un episodio maníaco no es una alegría normal. Tampoco es solo tener mucha energía. Hay gente energética, creativa, sociable, habladora, ambiciosa o intensa, y eso no significa que tenga un trastorno.
Entonces dejemos clara esta base. Bipolar uno no es un adjetivo para describir a alguien cambiante. Es un diagnóstico clínico que implica episodios del estado del ánimo y especialmente la presencia de la manía. Ahora sí, entremos al tema. ¿Qué es el trastorno bipolar 1? De forma sencilla es un trastorno del estado del ánimo, en el que la persona ha tenido por lo menos un episodio maníaco en su vida. Repitamos eso porque es lo más importante del podcast. Para hablar de trastorno bipolar 1, tiene que haber al menos un episodio maníaco. Y la depresión. Porque mucha gente piensa que bipolaridad es siempre depresión extrema más felicidad extrema. Y esa es una muy buena pregunta. En bipolar uno pueden aparecer episodios depresivos mayores, y de hecho son muy frecuentes en muchas personas, pero el diagnóstico de bipolar uno, lo indispensable no es la depresión, lo indispensable es esta palabrita, la manía. O sea, una persona puede haber tenido depresión, puede haber tenido varios periodos depresivos, pero si nunca ha tenido manía, no se habla de bipolar 1. Y al revés, si una persona tuvo un episodio maníaco claro, aunque haya sido uno solo, eso ya es suficiente para considerar trastorno bipolar 1, siempre que se cumplan los demás criterios y exclusiones. Ya, aquí conviene explicar muy bien la palabra episodio. No es un instante, no es un rato, no es una reacción rápida de 10 minutos. Un episodio es un periodo definido en el que el estado de ánimo y la energía cambian de manera anormal y sostenida. Y no solo cambia por dentro, también se nota por fuera, en lo que es en la conducta, en la forma de hablar, en el sueño, en las decisiones, en la actividad y en la manera de relacionarse con otros. Entonces, si queremos entender bipolaridad 1, tenemos que abrir la lupa sobre la manía, porque la manía es como la puerta de la entrada para este diagnóstico. La guía clínica de Morrison lo presenta como un bloque base del trastorno. No es una enfermedad separada por sí sola, sino el componente que permite reconocer bipolar uno. Pero ojo, saber que esto significa que cualquiera puede diagnosticar. Una cosa es entender los criterios y otra hacer una evaluación clínica completa. Totalmente, para diagnosticar se necesita valoración profesional, entrevista, historia de vida, contexto, descartes de sustancias, medicamentos, enfermedades físicas y otros diagnósticos posibles. Pero como este espacio es un podcast educativo, sí podemos hacer algo muy útil. Traducir los criterios al lenguaje cotidiano para que la gente deje de imaginar la bipolaridad como un simple cambio de humor. Vamos con la pregunta principal entonces. ¿Qué es un episodio maníaco? El DSM-5 lo describe como un periodo de estado de ánimo normalmente elevado, expansivo o irritable, acompañado de aumento anormal de energía o actividad. Esto traducido quiere decir que la persona no solo está contenta, está en un nivel de activación que no es normal para ella. Puede sentirse demasiado eufórica, demasiado segura de sí misma, demasiado acelerada o también demasiado irritable a veces. Y a veces cuando se dice manía, la gente imagina felicidad extrema, pero no siempre se ve como felicidad, como ya lo había dicho. Puede verse como irritabilidad intensa, la persona discute, se molesta porque los demás no siguen su ritmo y se siente frenada por todos. También puede mezclarse euforia e irritabilidad. Por momentos la persona se siente invencible y al siguiente momento se enoja porque alguien lo contradijo en su idea. Ya. El primer criterio importante es la duración. Para un episodio maniático, el estado de ánimo alterado y el aumento de energía deben durar al menos una semana, casi todo el día, casi todos los días de esa semana. Pero hay una excepción importante. Si la situación es tan grave que requiere hospitalización, no se necesita esperar a que se cumpla la semana. Si la persona está en riesgo o está muy desorganizada, se actúa antes. Esto ayuda a diferenciarlo de una noche de fiesta, una semana de exámenes, una entrega de proyectos o un periodo de estrés laboral. En esos casos puedes dormir menos y estar acelerado, pero normalmente terminas agotado y hay una excusa clara. En la manía hay algo distinto. La persona puede dormir muy poco y aún así sentir que está llena de energía. No es estoy cansado pero tengo que seguir. Es no necesito dormir porque dormir es una pérdida de tiempo para mí. Ese ejemplo de ese sueño es muy fuerte. Una persona en manía puede dormir 2 o 3 horas y levantarse como si nada, incluso con más planes que antes. Pero el cuerpo sí necesita descanso. La diferencia es que el cerebro no está mandando la señal normal de descanso. Es como si se apagara la alarma del tablero de un carro. El problema sigue ahí, pero la persona no lo percibe.
Además del cambio de ánimo y energía, deben aparecer varios síntomas. El DSM pide al menos 3 síntomas de una lista, y si el estado de ánimo es solo irritable, sin euforia, se requieren 4. Entonces vamos a explicarlos uno por uno sin hacerlo pesado. Primero, autoestima exagerada o grandiosidad. No es simplemente tener buena autoestima, es sentirse con capacidad fuera de la realidad. Por ejemplo, alguien puede creer que en una semana va a crear una empresa millonaria sin experiencia alguna en el tema, que puede aconsejar a presidentes, incluso que tiene una misión especial o que entiende todo mejor que los demás. Y en esos casos graves, esa grandiosidad puede llegar a ideas delirantes, o sea, creencias falsas muy firmes. Por ejemplo, creer que tiene poderes especiales o que es una figura famosa o elegida. El segundo síntoma es la disminución de la necesidad de dormir. No es un insomnio común. En el insomnio la persona quiere dormir y no puede y suele sentirse cansada. En la manía la persona puede sentirse que no necesita dormir. Tercer síntoma es hablar más de lo habitual o hablar de forma muy acelerada. La persona de repente puede estar hablando de un tema y saltar a otro tema. Interrumpir, hablar durante mucho tiempo, sentir que las palabras salen por sí solas. Esto no es ser extrovertido, sino hay personas habladoras de personalidad. La clave es que sea un cambio claro respecto a cómo esa persona funciona normalmente. El cuarto síntoma son los pensamientos acelerados o la fuga de ideas. La persona siente que en su mente va demasiado rápido. Una idea lleva a otra, luego a otra y puede constar y seguir la conversación. Como que quinto síntoma tenemos que se pueden distraer fácilmente. Cualquier ruido, cualquier movimiento, cualquier mensaje, cualquier notificación externa puede desviar la atención. Por eso, aunque la persona cree que está siendo productiva, muchas veces empieza 1000 cosas y no termina ninguna. El sexto síntoma es el aumento de actividad dirigida a metas o agitación. Esto puede verse como empezar proyectos, limpiar toda la casa a las 3 de la mañana, escribir planes enormes, llamar a muchas personas, iniciar negocios, estudiar sin parar o moverse sin descanso. El séptimo síntoma es participar en actividades riesgosas o impulsivas. Aquí entran gastos excesivos, decisiones financieras absurdas, conductas sexuales sin cuidado, manejar de forma peligrosa, renunciar al trabajo sin plan, pelearse con personas importantes o hacer inversiones sin medir consecuencias. Este último punto es algo clave, porque muestra que la manía no es una ventaja. Puede empezar pareciendo energía o creatividad, pero termina afectando el juicio de la persona. Y cuando el juicio se afecta, la persona puede tomar decisiones que después no entiende, no recuerda igual o lamenta profundamente. Entonces, si lo resumimos, manía no es estar feliz, es un periodo anormal de estado de ánimo y energía, con síntomas claros, duración suficiente y consecuencias importantes. Para que no quede como una lista suelta, imaginemos un caso ficticio. Lo llamaremos Diego. Diego normalmente es responsable, algo reservado y cuidadoso con el dinero. De pronto, durante varios días su familia nota que casi no duerme, se acuesta a las 3 de la mañana, se levanta a las 5 y dice que nunca se va a sentir tan vivo. Además, Diego empieza a hablar muchísimo. En una comida familiar no deja de terminar las frases a nadie. Salta de una idea a otra, un negocio de comida, una aplicación, una fundación, un viaje, una conferencia, todo en la misma conversación. También aparece lo que es la grandiosidad. Por ejemplo, Diego dice que por fin entendió cómo hacerse millonario, que todos los demás piensan muy lento y que si su familia no la apoya es porque no tiene visión. Luego viene la parte de riesgo. Usa sus ahorros para comprar equipos caros, firma un préstamo y empieza a llamar de madrugada a conocidos para proponerles negocios. Cuando alguien le dice que pare, se enfurece. En ese ejemplo no estamos hablando de un joven motivado. Estamos viendo un cambio claro respecto a su forma habitual de ser, con poco sueño, verborrea, ideas aceleradas, grandiosidad, una actividad excesiva, gastos de impulsos, incluso irritabilidad. Si además todo esto dura cerca de una semana, aparece casi todos los días y empieza a romper su funcionamiento familiar, económico, ya sea laboral, ya se parece mucho más a un episodio maníaco. Y si Diego empieza a decir que tiene poderes especiales, que recibe mensajes secretos o que una autoridad mundial lo está esperando, ahí podríamos estar ante síntomas psicóticos. En ese caso, la atención debe ser urgente. El caso de Diego es algo ficticio, pero nos ayuda a ver algo. El diagnóstico no se basa en una sola conducta, se arma mirando el conjunto, la duración, el cambio y las consecuencias.
Aquí hay una duda muy común. Si una persona duerme poco, habla mucho, se siente segura y empieza muchos proyectos, alguien podría pensar, eso suena a una persona súper motivada, súper productiva. Claro, porque vivimos en una cultura que a veces admira la hiperactividad. Se celebra estar ocupado todo el tiempo, dormir poco, producir más y tener ideas enormes. Pero la diferencia está en el control, la realidad y las consecuencias. Una persona productiva puede organizarse, descansar, priorizar y revisar sus ideas que son posibles. En la manía, el impulso toma el volante. Al inicio puede parecer que todo mejora, todo está bien, más energía, más seguridad, más conversaciones, pero conforme la manía sube, la concentración empieza a bajar, los planes se vuelven muy poco realistas y las decisiones se vuelven peligrosas. Por ejemplo, imaginemos a alguien que de repente decide abrir negocios en una semana. Llama a familiares para pedir dinero, comprar cosas caras, firmar contratos sin leer, deja su trabajo porque cree que ya no lo necesita. La persona no lo vive necesariamente como problema. Puede decir, por fin estoy haciendo algo claro. Ustedes no me entienden, me quieren frenar, están celosos. Eso hace que dificulte la o no pueda aceptar la ayuda. La guía clínica también señala que muchos pacientes con manía pueden negar que algo esté mal. Desde su punto de vista, ellos sienten que todo está yendo bien, que son capaces. ¿Y por qué estarían enfermos? Es lo que se llegan a preguntar ellos. Pero desde afuera se nota lo que es el cambio. La familia ve que no duerme, que habla demasiado rápido, que gasta dinero, que discute, que se pone irritable, que tiene ideas imposibles, que se expone a riesgos. Y por eso el DSM-5 exige deterioro importante, hospitalización o síntomas psicóticos para hablar de manía. No es solo un rasgo de personalidad. Y bien, deterioro significa que la vida de la persona empieza a desorganizarse. Problemas en el estudio, en el trabajo, con sus familiares, en amistades, problemas de dinero, problemas de seguridad o incluso problemas de salud. También está lo que es síntomas psicóticos, lo cual significa que perder contacto con la realidad. Son delirios o alucinaciones. Por ejemplo, creer una absoluta seguridad que se tiene una misión divina, poderes especiales o una identidad extraordinaria. Y cuando hay psicosis en un episodio maníaco, el cuadro puede confundirse con otros trastornos psicóticos. Por eso, la evaluación profesional debe mirar la historia completa, no solo una conducta aislada. Entonces, no romanticemos la manía. No es energía creativa sin costo. Puede traer accidentes, deudas, rupturas, hospitalización, culpa posterior y mucho sufrimiento para la persona y su entorno. Ahora volvamos a la pregunta que muchas personas tienen. ¿En bipolar uno también hay depresión? Sí, puede haberla y es muy frecuente. Muchas personas con bipolaridad 1 pasan por episodios depresivos mayores a lo largo de su vida. Pero el punto fino es este. La depresión puede estar presente, pero no es lo que define el diagnóstico de bipolaridad 1. Lo que define bipolar 1 es haber tenido al menos un episodio maniático. Entonces, si una persona tiene solo depresión, aunque sea grave, eso no es automáticamente bipolar uno. Para bipolar uno hay que encontrar historias de manía. Y esto es importante porque a veces una persona llega a consulta por depresión, pero al revisar su historia aparecen episodios pasados donde hubo mucha energía, poco sueño, impulsividad, grandiosidad o incluso hospitalización. Por eso las entrevistas clínicas preguntan por el pasado, no solo por cómo se siente la persona hoy. Un diagnóstico puede que no se construye con una foto del momento, sino con una película más compleja. También hay un riesgo importante. Las personas con bipolar uno pueden tener alto riesgo suicida, especialmente en episodios depresivos o mixtos. Por eso no se debe minimizar la depresión cuando aparece. Pero como este podcast es solo sobre bipolar 1, no vamos a explicar todo el episodio depresivo mayor, solo dejemos claro que puede formar parte del curso del trastorno, aunque la manía sea la pieza obligatoria. Dicha una frase, en bipolar 1 puede haber depresión, pero sin manía no hay bipolaridad. Ahora hablemos de confusiones. La primera ya la dijimos, cambios normales de humor no son bipolaridad 1. Segunda confusión, estrés. Una persona bajo estrés puede dormir poco, hablar rápido, estar irritable y tener muchas actividades, pero suele haber cansancio, una causa clara, y el estado mejora cuando la presión baja. Tercera confusión,
La personalidad. Hay personas intensas, extrovertidas, impulsivas o con mucho carácter. Eso no alcanza para decidir bipolar 1. El diagnóstico exige episodios, duración, cambio respecto al funcionamiento habitual y consecuencias clínicas. La cuarta entra en lo que son las sustancias o medicamentos. Algunas drogas estimulantes, algunos medicamentos o incluso el consumo de sustancias pueden producir síntomas parecidos a la manía. Por eso, uno de los criterios de exclusión es que el episodio no se explique mejor por efectos de sustancia, medicamentos u otra condición médica. También hay condiciones médicas que pueden parecerse, por ejemplo, problemas de tiroides como hipertiroidismo, que pueden producir activación, irritabilidad o cambios físicos. Por eso no se debe diagnosticar sin descartar otras causas. Quinta confusión, la psicosis. Si la persona tiene delirios durante la manía, se puede confundir con un trastorno psicótico. La diferencia se analiza mirando el estado de ánimo, la energía, la duración y la historia completa. Y una aclaración breve. Existe algo llamado hipomanía, que se parece a una manía menos intensa. Pero hoy no vamos a desarrollar lo que es bipolaridad 2 ni hipomanía, porque nuestro tema es únicamente bipolar 1. Solo diremos lo necesario. La manía implica mayor gravedad. Si hay hospitalización, psicosis o deterioro marcado, ya no hablamos de algo leve. En resumen, bipolar 1 no significa por intuición, por TikTok, por una discusión familiar, ni por una frase como cambias mucho. Se necesita evaluación seria. Si alguien escucha esto y piensa en un familiar o un amigo, ¿qué señales podría preocuparme? Una señal es el cambio brusco respecto a cómo esa persona suele ser. Por ejemplo, alguien tranquilo que de pronto pasa días hablando sin parar, haciendo planes enormes y durmiendo casi nada. Otra señal es el gasto impulsivo, compras excesivas, deudas, inversiones raras, regalar cosas importantes o vender objetos valiosos sin pensarlo. También la irritabilidad intensa. No solo el mal humor, sino explosiones, discusiones, sensación de que todos me estorban o que nadie entiende mi grandeza. Otra señal son las ideas de grandeza, que creer que tiene capacidades extraordinarias, una misión especial o contactos imposibles. También la conducta riesgosa es manejar a alta velocidad, exponerse sexualmente, consumir sustancias, abandonar responsabilidades o tomar decisiones laborales o académicas graves sin medir sus consecuencias. Y sí aparecen delirios, alucinaciones, riesgos para sí mismo o para otros o desorganización extrema, eso requiere atención inmediata. Pero cuidado, hay que acercarse con cuidado. No sirve decir estás loco o eres bipolar. Eso puede cerrar la conversación y aumentar el conflicto. Es mejor hablar desde la preocupación. Me preocupa que no estés durmiendo. He notado que estás tomando decisiones muy rápidas. Quiero acompañarte a buscar ayuda. Al acercarse a estas personas, la meta no es ganarles en una discusión, sino cuidar a la persona. Y bueno, antes de cerrar, desmontemos algunos 3 mitos rápidos. El primer mito. Todos somos un poco bipolares. No, todos tenemos cambios de ánimo, pero no todos tenemos episodios maníacos clínicos. Como mito 2 tenemos, bipolaridad significa estar loco, y no, es un trastorno del ánimo. Puede ser grave, sí, pero esto no define la dignidad ni el valor de una persona. El mito 3, solo es falta de voluntad. Tampoco. En la manía hay cambios intensos en energía, sueño, juicio, pensativos y conducta. Eso se resuelve simplemente diciendo contrólate. Lo responsable es buscar ayuda profesional, psicólogos clínicos, psiquiatras y otros profesionales de salud mental que puedan evaluar, orientar y acompañar. Y recordemos algo, entender un diagnóstico no significa reducir a la persona a ese diagnóstico. Una persona no es un bipolar y ya, es una persona con una historia, vínculos, proyectos, emociones, sufrimientos y recuerdos. Por eso también es importante el lenguaje. Usar bipolar como insulto borra la complejidad de quienes viven con esto. Si algo debería quedar claro de este episodio es esto. Bipolar 1 no es cambiar de humor en un día. El núcleo es haber tenido al menos un episodio maníaco con duración, síntomas de deterioro y descartarse de otras causas. Bien, gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy intentamos traducir criterios clínicos a palabras simples, sin burlas ni estigmas. Y ojalá que después de escuchar esto, cuando alguien diga qué bipolar soy, podamos responder con más información y más respeto.
Y si tú o alguien cercano a ti está pasando por algo parecido, no lo conviertas en una etiqueta ni en una broma. Busca orientación profesional. Entender puede ser el primer paso para cuidar mejor. Y con esto terminamos. Que tengan un buen día y nos vemos en otra oportunidad. Aquí entre nos, salud mental sin enredos.